Amigos, ¿qué sitio arqueológico de puta madre los llevo a ver hoy? Es un lugar maya que tiene unas pirámides únicas. Quizás en un futuro pueda llegar a ser una de las nuevas maravillas del mundo. ¡Avanti Tikal! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Carretera Flores Tikal, después de un vuelo de 35 minutos desde Ciudad de Guatemala, y ya empecé a aprender algo nuevo. Tikal, separado en la lengua maya, dialecto Itzá, significa ciudad de los bosques. 1, 2. Este árbol que está aquí a la izquierda es una pimienta. Es un tucán. Tucán. ¿Lo vieron? Rojo, negro, amarillo, púrpura. Sí, estoy llegando. Ahí lo agarré perfecto. Un tucán. Y así se vienen acercando los monos arañas, ¿no? Ahí viene. Es un capibara. Cotusa, le dicen. Ese es 2 veces más grande que ese. Nosotros estamos con un guía privado que conoce estos atajos. Se sale del camino principal, está autorizado, es un guía autorizado por el Parque Nacional Tikal. Desde los 50 que estaban haciendo reparaciones y otras cosas acá en el parque, acá quedó todo esto abandonado. La temperatura hoy es de unos 27 grados, alta la humedad por supuesto, estamos en un bosque, selva, y no se rían, yo estoy vestido correctamente. Contra los mosquitos es preferible venir con ropa, manga larga, pantalón largo. Por supuesto, no voy a decir la marca, pero es ropa súper fresca. Caminatas enfrente, se está diciendo que es un templo, un lugar de meditación. Pero si tiene escalinatas por los 4 puntos cardinales, sería un Y plano arriba, sin ventanas, sin puertas. es para uso astronómico. Ah, mira la diferencia. Cada mes de 20 días, si usted hace 18 por 20, le va a dar 360, más 5 días hábiles que le llamaban el Guayet, que eran días ceremoniales. Y aquí en el complejo Q, que es donde estamos ahora, se puede subir Sí, sin problema. Cuando es así porque es una restauración. Aquí abajo de este montículo de tierra hay una pirámide. De las 4.000 estructuras que tiene toda la ciudad de Tikal, solo el 10% está descubierta. Esa es otra, tapada totalmente por la tierra. Un altar. Un altar, algo sagrado para ellos prácticamente. Una estela y esto también, un altar. Un altar, pero ya con escritura maya, jeroglífica. Aquí está su brazo, está su mano, está derramando algo. El taparrabo, o pandeí, y sus piernas hacia abajo. Acá. La cara empieza y termina. Eso, ahí está la cara. Ahora sí la veo bien. La nariz, estás tocando la nariz ahí. Esta era una calzada que en época maya unía parte de la ciudad. Tal cual. Y la mamá ni en cuenta, arriba. El árbol de la nuez de Ramón, muy característico de aquí, de la zona Petén. El templo más alto, el templo 4, 55 metros. Desde ahí se divisa toda la ciudad, Tikal.
viviendo ahí unas 8 o 10 personas. Eran casas solo para dormir. En ninguna casa maya se ha encontrado humo adentro. La conclusión, tampoco utilizaron directamente puertas de madera. Se han encontrado algunas cerámicas con ejemplos de tipo cortinas. Hay casas hasta de 3, 5 niveles, a pesar que no se utilizó directamente en las esquinas columnas, solo unión de rocas, como lo pueden ver ahí. Otra casa. Cada puerta es una casa. Esa es la del vecino. Todas estas casas pertenecían al gobernante en esta zona. Ah, el saltamontes ahí. Y no se va, ¿eh? Ese cuando vuela es celeste adentro. Ese ruido que parece un rugido es un mono aullador. Tiene sus alfardas, ahí puede ver el principio de las 3 escalinatas, en un tiempo solo escalinatas, y la antepenúltima ya usaron alfardas. Tiene 3 espacios para las puertas, la única parte vacía siempre era la crestería, por eso colapsa. El mundo perdido. Gran pirámide de Mundo Perdido. Mire cómo le brilla el pelaje. Un altar, una estela y atrás un templo. El altar es esto. Ajá, donde se ponían las ofrendas. Por eso hoy en las iglesias, cuando se celebran los rituales mayas, en las iglesias católicas, hay unos pequeños altarcitos en el pasillo central. Templo 5. No se puede subir a este. Miren, Andrea, y lo que es el templo atrás. Templo 5 o Templo de los Guerreros. Ese es el mono aullador. Te está descansando ahora. Ese que se sentía, ese ruido, ese rugido, es este mono. Llegamos a la gran plaza. Y aquí, por este callejón, llegamos, creo que al más fotografiado de todos los templos. El templo 1, el templo del Gran Jaguar. Por favor, amigos mexicanos y guatemaltecos, ninguno se me enoje por lo que voy a decir a continuación. Lo digo con ojos de viajero. Quizás lo que diga sea un horror arqueológico o histórico. Tremendo sitio arqueológico. Mi primera impresión es que está muy cerca, muy a la altura de Chichén Itzá. Andrea es un mascarón que había en un templo arriba de lo que hay hoy. Una lástima que el templo no está, pero el mascarón es imponente. A las pirámides que aún se permite subir en Tikal se hace a través de andamios tubulares con escalones de madera para proteger precisamente las piedras de las pirámides. Al Templo de las Máscaras se sube por su parte trasera el Templo del Jaguar y ahora la gran plaza de Tikal, el Templo de las Máscaras, que todavía en 2024 se puede subir.
me voy a jugar un partido de pelota maya. Estoy ahora en la mitad de la cancha. Es pequeña y le faltan los aros por donde tenía que entrar la pelota de caucho, que con las caderas solamente se le podía pegar. Voy a preguntarle ahora al guía qué pasaba con los ganadores del juego de pelota. Tiene la idea de que era ceremonial. Se hacía más cuando venía alguien importante de otra ciudad, como un rey o la familia de alguien importante. Era como un catok, como una bienvenida. Y si se ofrendaba eran como cerámicas, jade o algún animal. De ahí no pasaba. Ah, es mentira, Era entonces más que... ceremonial. No, todo está en las... Recuerda que son teorías. Sí, claro, está. Entonces lo que no se puede saber a ciencia cierta si el ganador o el perdedor era el que moría. Sí. Eso no se sabe. Bueno, seguimos con la incógnita entonces. Yo quiero descubrir, porque en nuestra cabeza de hoy suponemos que el que perdía era el que moría, pero en ese momento era un honor. Era un honor ser ofrendado a los dioses. Que está de moda ahora. ¿Cuánto tiene esto? ¿8 siglos más? Este es del 300 después de Cristo. 300 después de Cristo. 1700 años. Estoy adentro ahora de un temazcal donde se purificaba para luego ir al templo. Tómale foto. Préstame el teléfono. Ay, Dios, y eso. ¡Ay, no! ¡Ay, es un mono! El tour por el complejo ha terminado. Les presento a Henry, que ha sido nuestro guía, al que le debemos que realmente nos vayamos muy contentos. Muy buen trabajo, además de obviamente ser muy bonito Tikal, nos has ayudado mucho. Bien, gracias por venir. Nuevamente los recibimos cuando desean regresar y los invitamos a Yasha, que es más hacia el este, y si se animan, el Jungle Trek de 5 días. Bueno, muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta. Gracias, Henry. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.